aunque el enemigo lance su mayor dardo, nunca será mayor que el poder de Dios. Wow. Y vieron que tenía meningitis, el cerebro inflamado. Wow. Es decir, tengo el COVID, dengue y ahora para el colmo tengo meningitis. Sábado 17 de junio a mi madre y el 19 le dicen, solamente un milagro la salva, la levanta de ahí. O sea, estaba tan grave. El miércoles 28 de junio del 2023 me entran a quirófano, entubada, a ser operada a corazón abierto, a vida o muerte. Lo único favorable que tenía es que era joven. Cuando reúnen a mi mamá y a la pastora, dicen lo único que ella es joven. Después todo lo demás es en contra. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga y Dios les guarde de una forma muy especial y poderosa. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial. Y para mí es un honor, una honra, tener una conversación, entrevista con una joven de Dios que ella en este momento estará presentándose para que ustedes la conozcan. Amén. Dios le bendiga rica y abundantemente, hermanos. Mi nombre es Anibel Ramírez, sierva de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Ya ustedes acaban de escuchar a la sierva del Señor, una joven de Dios que conocemos, ejemplar de buen testimonio. Dios te bendiga, Anibel. Amén. Anibel, ¿dónde naces, Anibel? ¿Dónde tú naciste? O sea, el ambiente, si naciste en un ambiente cristiano o cómo fue el ambiente donde tú naciste. Bien. El hogar, específicamente tu hogar, si es un hogar cristiano. Bien. Bien, como decían o dicen, nací en un hogar cristiano. Gracias al Señor. Recuerdo que a la edad de 5 años, me hacen la profesión de fe. Pero antes de esa etapa, recuerdo que mi mamá me cuenta que ella no podía tener hijos. Ella no podía tener hijos. Entonces, ella todo lo que concebía, ella perdía esos hijos. Resulta ser que cuando ella quedó embarazada de mí, una hermana que el Señor usaba mucho, va donde ella y le dice, tú estás embarazada y es de hembra. Puedes ir a hacerte la prueba de embarazo que tú estás embarazada. Ella dice, pero el Señor no miente. Si el Señor fue que habló, yo voy a hacerme la prueba de embarazo. Y efectivamente ella estaba embarazada. Wow. Y cuando va a hacerse el chequeo para ver el sexo del bebé, efectivamente también era hembra. Entonces era un propósito desde el inicio, desde mi nacimiento, era un propósito del Señor. Recuerdo yo que a la edad de 5 años, junto a mis padres, junto a mis hermanos y mis padres, hicimos la profesión de fe. Hicimos esa profesión de fe. Usted sabe que a veces es que nací en un hogar cristiano, pero nunca ese escenario, usted hizo esa profesión de fe. Usted se acercó, usted está consciente de eso que usted le sirve al Señor, aceptó, le dijo, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y todo eso, ya usted lo hizo. Wow. Exactamente a la edad de 5 años, eso nunca se me olvidó, hice esa profesión. Wow, una niña con tan solo 5 años. Y me acuerdo como si fuera hoy. Wow. A la edad de 5 años, hicimos esa profesión de fe. Y a partir de ese momento, ¿cómo fue tu experiencia con el Señor? Porque tú naciste en un hogar cristiano, pero quizás el evangelio aún no había nacido en ti, que es una gran diferencia. Yo, lo grande del caso, que desde muy pequeña, yo amaba lo que es las cosas del Señor. Todo lo que era del Señor, ir a la iglesia, buscar, orar con el Padre. Desde muy pequeña yo amaba eso, desde muy temprana edad. Es tan tal que en la iglesia donde nos congregábamos,
yo le decía cada rato a la pastora, en aquel entonces, Úrsula Sosa, le decía, pastora, yo quiero ser bautizada. Yo estaba, 8 años tenía, yo quiero ser bautizada. Ella me decía, mi hija, tiene que esperar que estés más grandecita para ver si verdaderamente tú vas a tomar ese paso de ser bautizada. Y sí, efectivamente, yo, ok, voy a esperar los 12 años requeridos para yo ser bautizada. O sea, que desde muy pequeña Dios despertó en ti una pasión por Así buscarlo, Así es. por entregarte a Él. Así mismo es. Desde muy temprana edad, amaba, le digo, amaba lo que era guardarse para el Señor. Y siempre he tenido en cuenta de que yo como joven, como sierva del Señor, debo de guardarme cualquiera que sea el escenario. Porque tal vez mi pastor, mi pastora no me está viendo, ni mi mamá me está viendo, pero siempre he sabido que hay un Dios en el cielo que está siempre al pendiente de mí y sabe Él lo que yo estoy haciendo. Y es por tanto que yo siempre desde muy temprano he sabido que debo de guardarme porque hay un Dios que me está observando y viendo. O sea, que tú no hacías ni haces las cosas por lo que mami o papi puedan decirme, Para nada. sino porque tú desde pequeña, Una convicción de quién era Wow. Dios. Yo sabía quién era el Señor en mi vida, lo que Él había hecho, que me había escogido, me había seleccionado, cómo yo no iba a honrar y servir al Señor. bendito sea el Señor. Fue de manera intrínseco ese sentir, ese ser que el Señor ha puesto en mí, porque es con la ayuda del Señor que a mí me han tenido de pie. La ayuda del Señor es que puedo estar en los caminos de Él. ¿Y cómo eran esos momentos? Una joven cristiana, una niña, por así decirlo, que servía a Dios. ¿Cómo era el ambiente, ya sea el colegio, la presión que sentías por ser diferente, no mejor, sino diferente a los demás niños? Yo digo la gracia del Señor, los compañeros me respetaban, un respeto Wow. hacia mí inmenso. Los compañeros me respetaban, igual los profesores. Es tan tal que en los colegios usted debía usar pantalones. Y una de las cosas que en aquella ocasión que el Señor le dijo a mí, lo único que tú no le vas a poner es un pantalón. Wow. Y me dice, Señor, mientras esté en mi tutela, yo no voy a permitir que ella use pantalón. Desde que esté, eso es una experiencia, no, es una experiencia que el Señor tuvo y por eso se cumplió. Una experiencia, le digo, que el Señor le dijo a mi madre, yo la hice mía, esta experiencia, y por tanto yo respetar las cosas del Señor. Wow. Y otra cosa que se me estaba pasando, que a los 3 meses de nacida me cuenta mi madre que ella va a un culto. Y en ese culto va un predicador y dice el Señor, ¿qué tú esperas para entregársela? Wow. Entonces ella dice, Señor, es tuya. Y a ella me entrega en el altar ese día y dice a mami, y me cuenta que el predicador decía, óyeme, a esa niña no le va a faltar nada. Todo lo que tenga que ver con su vida, con sus necesidades, todo yo se lo voy a suplir a esa niña. Y óigame, en los años que tengo, le puedo decir que nunca me ha faltado nada. Todo lo que he necesitado y querido es delante de la presencia del Señor. Mira, necesito eso. Ni a mi mamá, ni a mi mamá muchas veces yo le pido, Señor, mira, tú sabes que necesito esto, hasta un zapato. Y el Señor utiliza a personas y mire, eso el Señor me instó a que te trajera eso. Wow. Y yo digo, pero Dios mío, con su palabra, por eso las cosas, el Señor me dijo, no te va a faltar nada, es ante Él que yo tengo que ir. Wow. Yo tengo que depender de Él. Yo tengo que aferrarme es a Él. Yo tengo que confiar en el Señor. Santo Entonces, Dios. es algo tremendo. Pero también tenemos que saber algo. Y es que tú eres lo que eres gracias a la enseñanza de una madre Amén. que quiso cumplir o que cumplió con la palabra que Dios le dio. Amén.
Así es. Y recuerdo yo que otra persona súper importante en este proceso de formación es mi pastora Fremia Fernández. Una mujer de Dios. Una mujer de Dios que estoy inmensamente agradecida por el Señor que me permitió llegar a esa escuela bíblica a la edad de 13 años, que estaba esa iglesia en La Marquesina. En La Marquesina me acuerdo, y esa vecina nuestra dijo, vamos a la escuela bíblica. Y me llevó a la escuela bíblica. Y desde ese día la pastora Fremia no me soltó. No nos soltó ni a mí ni a mis hermanos. No podíamos ir un día, ella con su jipeta, ella iba a buscarnos y pendiente de que nosotros asistiéramos a la iglesia. Wow. Fue una formación desde que llegamos. Oye, usted tiene que prepararse, usted tiene que formarse así, así, así. Nos enseñó en todas las áreas posibles que debió enseñarnos. Wow. De verdad que sí, estoy inmensamente agradecida por la pastora que me ha tocado. Una madre excepcional, una persona que se preocupa por el rebaño, por la grey. Es maravilloso. Wow, bendito sea el Señor. Entonces venimos del proceso donde tú querías a la edad de 8 años que te bauticen. Entonces, ¿a qué edad toman los pastores la decisión de llevarte a las aguas? Exactamente, cuando a la edad de 10 años nos mudamos. Es decir, que tuvimos que cambiar. Exactamente. Y al 13 años fue que llegamos a la Marquesina, donde la pastoreaba. Aquí cerca. Exactamente. La pastora Fremia. Entonces ahí ella comenzó a doctrinarme. Recuerdo yo que yo llegué a la edad de 13 años en febrero. Y ella me doctrinó por 3 meses, me acuerdo yo. Y el 10 de mayo me bautizó. Esa fecha nunca se me ha olvidado, la mejor fecha. Mi deseo cumplido, ser bautizada. Me bautizaron el 10 de mayo, donde la pastora Fremia Fernández. Ya tú pasas de ser una joven, una adolescente, estar sentada en la silla de una iglesia, ya a estar activa en la congregación, ya sea tomar parte, cantar, enseñar. ¿Cómo fue esa transición de venir, de estar sentado, ya a estar activo en la iglesia? Yo digo, como éramos muy pequeños, diría, fue algo como dar clase de escuela bíblica, de niños, pero fue una etapa hermosa, una etapa de adolescente, porque era adolescente en aquel entonces, y fue, como diría, fue algo, un proceso, pero la verdad que agradezco a mi pastora que estuvo siempre ahí. Mija, tú puedes, mija, tú puedes hacer esto y avanzar y motivarnos a hacer, no tanto a mí, sino a mis demás hermanos y los demás jóvenes que estaban en aquel entonces en la congregación. Tú puedes. Por eso yo digo, le doy gracias al Señor por mi pastora, porque ella es una pastora que ella motiva a la juventud. Tú puedes hacer eso. Tú tienes la capacidad para hacer eso, aunque nosotros nos decimos, es que yo no puedo. Y nos retardamos, es que yo no puedo hacer esto. Más sin embargo, ella vio la capacidad. Tú puedes hacer eso. Y como vio la capacidad de nosotros, entonces nosotros comenzamos a creer en nosotros. Y comenzamos a avanzar. Y tú apúntate en el instituto bíblico. Y termina tu instituto bíblico. Y así mismo fue. Tú sabes que quizás en el mejor momento de tu juventud, viviendo momentos bonitos, la universidad, los estudios, todos nos enteramos de un suceso de que Hannibal está interna en el hospital. Así es. ¿Cómo fue ese momento de pasar desde una joven graduada, viviendo sus sueños, viendo a Dios obrar, así es, a pasar casi irse a destiempo de esta tierra? Así mismo es. Recuerdo yo esperando ese 2023 me gradué
de la Universidad OIM, licenciada en educación, y yo emocionada, graduada con alto honor. ¡Wow! Maravilloso. Mas, sin embargo, en esa etapa, ese proceso, llega junio, en el mes del cual cumplo año. Wow. En ese mes yo siempre pongo una frase de bienvenido junio. Y la frase que me llamó la atención fue la siguiente: aunque el enemigo lance su mayor dardo, nunca será mayor que el poder de Dios. Wow. Que tú no sabías que esa frase te tocaría vivirla a ti. Yo no sabía la palabra que yo estaba declarando en aquel momento. Yo simplemente dije, aunque el enemigo, yo no sabía lo que yo estaba diciendo ni estaba poniendo. Lance su mayor dardo, nunca será mayor que el poder de Dios. Y resulta ser que el día 2 de junio estoy en un retiro. Y el Espíritu Santo me insta a cantar la canción Abro mis brazos. Aunque no pueda ver el milagro, aunque todo parezca contrario, abro mis brazos, porque yo sé que el milagro hecho está. Yo no sabía que yo lo estaba cantando para mí. Wow. El Señor me hizo, pero yo no sabía que yo estaba cantando esa canción. Dios para mí. de una forma quizás inconsciente en ti te estaba preparando. Él me estaba preparando. Porque antes de que llegue un proceso a tu vida, el Señor te prepara. Sí. Nada te llega a tu vida de sorpresa. Wow. Nada al Señor le toma de sorpresa. El Señor de antemano te prepara el escenario y te muestra lo que va a acontecer. Resulta ser que yo canto eso, abro mis brazos, aunque no pueda ver el milagro. Pero días anteriores, unos hermanos que yo no conocía, me pararon en la calle. Me pararon en la calle unos hermanos, recuerdo yo, eran 2 hembras atrás, una adelante y el chofer. Y me comenzaron a hablar de parte de Dios. ¿Qué pasa? Que yo cuando llego a mi casa le digo a mi hermana lo que pasó en el camino. Y mi hermana se quedó con eso en la mente. Es por eso que cuando el 13 de junio voy a la transmisión que acompaño a la pastora en la hora de oración y milagro, ese martes 13 yo termino en la transmisión y digo, pastora, voy donde Isairis, pues mañana tenemos el inicio de campaña, voy a ayudarla a organizar las letras. Entonces la pastora, bien mi hija, fui donde Isairis, organizamos las letras, recortamos y vamos a la iglesia, comenzamos a limpiar la iglesia y resulta ser que cuando terminamos en la noche ya volví a casa. Yo me acosté, me acuerdo, y en la mañana fui a mi trabajo normal. En la tarde comienzo a sentirme mal. Miércoles 14, me siento mal. Le digo, mami, yo me siento mal. Me acuesto y mami me dice, vamos a darte una pastilla. Entonces me tomo la pastilla. Sabiendo que tu madre trabaja en el área de la medicina. Exactamente. Y yo la cabeza me la sentí extraña. Y resulta ser que el jueves 15 me levanto con un dolor de la cabeza a los pies. Y le digo a mami, yo me siento mal. Y mami me dice, si tú te sientes mal, no vayas a trabajar. Le escribo, pues yo soy una de las personas, me considero una persona responsable. Yo, independientemente yo enferma, usted me ve en el trabajo. Y yo le escribo a mi directora y coordinadora, pues soy maestra. Y le digo, no voy a poder ir hoy a trabajar, me siento mal. Y así mismo le escribí el mensaje, me duele de la cabeza a los pies. Me llevan a la UNA donde mami trabaja y me hacen las analíticas. Cuando hacen las analíticas ven que las plaquetas están bajando. Entonces ven que la plaqueta está bajando y dice, tú te la puedes llevar, pero mañana sángrala para ver cómo siguen las plaquetas. El viernes 16, recuerdo yo que mami me levanta, me sangra y lleva para hacerme los análisis. Ella llega corriendo y dice, cámbiate rápido. Vámonos que las plaquetas siguen bajando, a millón están bajando esa plaqueta. Vámonos para el hospital. Me llevan al hospital, llegamos a un hospital que estaba en la cama llena, recuerdo yo. Luego de ahí salimos a un hospital. Y resulta ser que en ese hospital vieron que efectivamente tenía el dengue y le dicen, vamos a hacer la prueba de COVID.
Cuando me hacen la prueba de COVID, salgo positiva a COVID. Fue de una vez como si yo tuviese el cuco, como que... Una leprosa. Exactamente. Entonces, mami dice, me la van a dejar morir aquí. Deme mi muchacha que me la van a dejar morir. Entonces, ¿usted está seguro? Démela que me la van a dejar morir. Entonces, mami, de una vez, le entregan los papeles, ella firmó y me llevó a la casa. El sábado era operativo médico. Yo siempre al pendiente de los operativos médicos que hacen de la iglesia, hacen a diferentes iglesias y pueblos. Resulta ser que ese 17 yo me dolí el alma por no ir a ese operativo médico que había en la iglesia de la pastora Dinora Camarena. Entonces, la pastora luego llamó a mi hermana y le dice, Samiri, ¿cómo estás a nivel? Samiri le responde, pastora, ella está entregando el espíritu. Ella está entregando el espíritu. Mire, entonces ella dice, Cris, vamos que Hannibal está mal. Cogió un aceite ungido y fue con un berrón a la casa. Me acuerdo, a las 3 de la tarde ya fue a la casa. Yo estaba acostada. Ella junto a Cris oraron por mí y después de ahí no me acuerdo más nada. De más nada. Me cuenta mi hermana y también mi madre que llevó luego el pastor Guarioné a la casa y llegaron mis tías. Pero yo no me acuerdo. Usted me dice, Hannibal, ¿tú te acuerdas de esa visita? Yo no me acuerdo. En la noche yo pierdo el conocimiento y mi mamá me pregunta, yo decía, ustedes no me entienden, es que ustedes no me entienden. Mi mamá me preguntaba, Hannibal, ¿qué es lo que te pasa? Ustedes no me entienden, yo me voy. Entonces ella me decía, ¿para dónde tú te vas? Yo me voy para el cielo. Yo le decía eso a mi mamá inconscientemente porque yo no me acuerdo de nada. Wow. Yo me voy para el cielo. Mi hermana grabó un video del cual yo lo vi. Yo me voy para el cielo, decía. Me puse mal y llaman al superintendente de escuela bíblica que la iglesia queda frente a mi casa. Cuando lo llaman, él sube junto a su hermano y esposa y ven que la cosa está difícil. Le llama a la pastora, dice, la cosa está fuerte acá. Le dice a mi mamá, Hannibal no es así, vamos a llevarla al hospital. Me llevan a Sedima, pero en el camino mi hermana va orando y dice, Señor, que desde que lleguemos a la emergencia, salgan los doctores y la atiendan de una vez. ¿Qué usted cree que aconteció? Wow. Desde que llegamos a la emergencia de Sedima, de una vez los doctores comenzaron a actuar, me hicieron estudios, trabajaron y vieron que tenían meningitis, el cerebro inflamado. Wow. Es decir, tengo el COVID, dengue y ahora para el colmo tengo meningitis. 3 golpes juntos. 3 golpes. Resulta ser, le dicen, se lo dijeron el sábado 17 de junio a mi madre y el 19 le dicen, solamente un milagro la salva, la levanta de ahí. O sea, estaba tan grave. Tan grave, era crónica, una meningitis crónica que tenía. Solamente un milagro la puede salvar de ahí. Oren por un milagro. Clamen por un milagro, porque solamente eso la puede salvar de ahí. Wow. Le dicen eso el lunes a mi mamá y el martes 20, el padre de mi mamá muere de un infarto. Golpe tras golpe, una cosa tras otra. Resulta ser que luego que me mandan esteroide para el cerebro, por acá me mandan esteroide al cerebro para desinflamarme el cerebro. Entonces me desinflaman el cerebro, pero uno de los pulmones colapsa. Uno de los pulmones colapsa, entonces le dicen a mi madre, mire el oxígeno está bajando, hay que entubar. Tenemos que entubar. Mi mamá, que es del sector salud, dice, yo no quiero que le entuben. No quiero que le entuben. Ella sale para afuera y dice, Señor, no quiero detener tu obra ni lo que tú vas a hacer con su vida. Entonces, yo voy a dejar eso en tus manos. Y ella dice, se lo dejo en las manos de ustedes y del Señor. Ella salió y dice de UCI y me entuban. A los días de estar entubada me quitan la intubación. Y en la tarde del mismo día tienen que volverme a intubar. Wow. Un cuerpo que no resistía a una intubación. Pues la condición física en la cual yo estaba era tremenda. Humanamente no podía aguantar. Ahora 2 intubaciones. No tan solamente eso, le llaman el 26 de junio. Mi hermana que está en UCI afuera,
Dice, mami, en UCI están entrando esta máquina de cardiología. Mami dice, eso no es para Janivel porque Janivel no tiene problema cardíaco, nunca ha sufrido de problema cardíaco, así que no es para ella. Resulta ser que cuando llaman a mami, le dicen, se rompió una de las válvulas principales del corazón. Wow. La válvula mitral, no sabemos, se está rota. O sea, que tiene dengue, COVID, Un un pulmón pulmón colapsa y ahora una de las vez- válvulas Wow. principal del corazón se colapsa. Pero lo grande del caso, que yo digo, Señor, ¿cómo no servirte? Si tú has sido demasiado bueno conmigo, que esa válvula lleva la sangre a todo el cuerpo. Y esa válvula estaba enclausurada que no permitía que se derramara esa sangre más ni saliera a ese sitio. Entonces era algo tremendo. El 28 de junio, día al cual cumplo años, y yo nací un miércoles 28 de junio del 2000. Y un miércoles 28 de junio del 2023 me entran a quirófano, entubada, a ser operada a corazón abierto. Wow. A vida o muerte. Lo único Acabas. favorable que tenía es que era joven. Cuando reúnen a Wow. mi mamá y a la pastora, dice lo único que ella es joven. Después todo lo demás es en contra. Todo lo demás es en contra. ¿Cómo yo no servir al Señor? ¿Cómo yo no vivir ante el Señor si Él ha sido demasiado bueno para con mi vida? Entonces me entran a cirugía, pero tan grande y hermoso el pueblo de Dios estaba allá en Sedimá. Wow. El pueblo de Dios clamando, ahí estaba el pastor, estaba la pastora, estaban los hermanos del colegio clamando mientras yo estaba en cirugía, orando porque sabía que humanamente era imposible, pero había un Dios todopoderoso, el cual no había nada imposible para él. Y era por eso que un pueblo unido estaba clamando por la salud de Janivel a nivel mundial, pues por medio de la hora de oración y milagro nos ven de diferentes partes del país y era constantemente escribiendo cómo sigue Janivel, y era de diferentes partes clamando por Janivel. Oiga, un pueblo, diferentes partes del mundo clamando por una sola persona. El Señor escuchó desde los cielos el clamor de sus hijos y hoy puedo yo dar testimonio de que el Señor sana. Sí, wow, yo recuerdo que se mandaban muchas imágenes tuyas pidiendo la oración Así es. porque decían solamente la mano de Dios Solamente. puede sacarla del lugar donde ella está, porque está grave. Y tú acabas de decir que el diagnóstico que le dieron a tu mamá era lo único bueno que ella tiene Es que es joven. es que es joven. Después Más nada. no hay solución en nada. COVID, dengue, meningitis, un pulmón colapsa, la vena principal del corazón se tranca. O sea, en lo humano no había posibilidad. No había posibilidad. Y la condición física. Y para el colmo, otra cosa que se me olvidaba, yo soy falsémica. Wow. Tengo anemia falciforme. Entonces yo decía, Wow. y para el colmo, esta muchacha que es falsémica, para el colmo era todo contrario. La Wow. condición física mía, anemia falciforme, era como va a salir esta muchacha de este cuadro. Wow. Es tan tal que el pueblo del Señor, yo digo, wow, el pueblo del Señor, allá hicieron una vigilia. En Antonio, el hospital. En el parqueo hicieron una vigilia. Una media vigilia, y luego que yo salgo, las mismas enfermeras dijeron, pero aquí por ti hicieron una vigilia y abajo hasta por nosotros estaban orando, ese pueblo del Señor, estaban orando por ti, por nosotros. Wow. Oiga, el pueblo, la unidad, cuando nosotros entendemos que verdaderamente es la unidad, constantemente buscáramos la unidad en el Señor. Un pueblo unido, óigame, jamás será vencido. Wow. Un pueblo bajo un mismo propósito, un mismo sentir, jamás será vencido. Usted ha visto en el mundo espiritual, un pueblo unido jamás será vencido. El enemigo no tiene un mismo sentir. Sí, el enemigo y sus secuaces tienen un mismo sentir que destruir. Y no se acepta aparte ese mismo sentir. Si el pueblo de Dios tuviese el mismo sentir de honrar y servir al Señor y buscar conforme a su divina y preciosa voluntad, viéramos más el poder y la mano poderosa de Dios. Sí, porque lamentablemente estamos más enfocados en quién tiene la verdad, Exacto. en quién tiene la mejor iglesia,
de cuál es el mejor concilio, pero Dios no nos llamó a eso. Así es. La oración de Cristo en el Getsemaní fue que sean uno, Así es. como tú y yo somos uno. Porque tenemos diferencias, no somos iguales. Pero el llamado de Cristo es a que la iglesia, a que el pueblo sea uno. Así mismo es. A que dejemos la diferencia, de que si tú eres de aquel, no, que seamos uno. Así es. A que podamos unirnos. Amén. A que Dios no nos llamó a un tirijala. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y lamentablemente lo que hoy vemos en muchas personas es que cuando el pie se tropieza, muchos se alegran. Pero eso no es lo que Dios Señor nos mandó. Dios nos mandó a que nos podamos unir Amén. en un solo sentir. Así mismo es. En la unidad está la victoria. Cuando el pueblo de Dios se unió en ese propósito, Señor, levante a Hannibal. Un pueblo unido. Vieron que el Señor obró desde los cielos. Y le digo, hoy estoy aquí testificando la grandeza del Señor. En la unidad del Señor hay poder. En la unidad de un pueblo bajo un mismo propósito y un mismo sentir hay poder. Luego yo vi los mensajes que los hermanos me escribían. Oiga, hermana, estaban ayunando. Ese día de la operación estaban ayunando, estaban orando, estaban siliciando. ¿Por qué? Para que el Señor hiciera un milagro. Sí, porque ahí tú te estabas combatiendo entre la vida y la La vida muerte. y la muerte. Y humanamente, tú estabas más de aquel lado que de este lado. Exactamente. Porque todos los diagnósticos, todos los resultados de análisis y cuantas cosas decían que tú no vivías, No. que tú no ibas a salir de esa operación. Pero la mano de Dios es poderosa. Es poderosa. La mano de Dios es poderosa. Es tan tal que ya los familiares estaban devastados, algunos de los familiares, y solamente decía preparémonos. Preparémonos porque en cualquier momento Hannibal ya no habrá Hannibal. Mas sin embargo Dios dijo lo contrario. La ciencia médica dijo un pronóstico, un diagnóstico, pero Dios dio otro diagnóstico. Y me dio a entender en este proceso que tu vida no acaba hasta que Dios diga ya, Wow. hasta ahí. Tu vida no termina hasta que el Señor cumple el propósito en ti. Si el Señor te dijo que va a hacer algo en tu vida, óigame, date tranquilo, espera, porque Dios en su momento Él va a obrar, porque su tiempo es perfecto. Y como su tiempo es perfecto, en su tiempo Él va a obrar. Wow. Entonces, vemos que en el mejor momento, graduada, la alegría, el gozo te Así es. inunda Así es. hasta que Dios te hizo entender que eso no es el todo del hombre. No es el todo. Porque en tu mejor momento, colapsas. Así mismo es. Y por más que tú te afanes para alcanzar y lograr humanamente, todo eso se queda aquí. Wow. Yo sé en ese proceso yo entendí que por más que yo me afané por la universidad que hacía, porque le digo, responsable en el trabajo, universidad, en todo lo que yo he hecho, he tratado de ser responsable porque, ejemplo, el Señor nos ha dado así, porque el Señor no fue irresponsable, Él vivió una vida. Entonces, Sí. yo debo de vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, yo digo, me esforzo. Wow. Usted tiene que esforzarse, alcanzar, pero sin olvidarse que lo importante es el reino. Lo importante está arriba. Lo importante es su salvación y velar y guardar su salvación. Velar, porque en cualquier momento partimos de esta tierra. Wow. Yo no sabía que yo de un momento a otro me iba a poner en esa gravedad. Porque tú no estabas enferma, No. tú te sentías bien. O sea, Exactamente. Y fue de un momento a otro que me comencé a sentir mal. Literalmente de un momento a otro. Le digo, mami, yo me siento mal de un momento a otro. Yo no sabía que yo iba a presentar esa gravedad. wow. Entonces, esto también me enseñó que hay que estar preparado. Wow. Porque sea que el Señor venga por su Wow. pueblo, como nosotros partamos de esta tierra, hay que estar preparado. Porque muchas veces pensamos, Hannibal, que porque estamos jóvenes, tenemos salud, pensamos que nos quedan muchos años de vida. Tú, una joven de, en ese momento, 23, 22 años, llena de vida, de salud, un futuro por delante, acabada de graduarte,
un imprevisto Así mismo es. que casi termina con tu vida. Así mismo es. Cumplido en quirófano los 23 años. Wow. Ahora yo me río. Ahora yo me Eso es río. Dios diciéndote para que no te olvides Así mismo es. que yo Hmm. te saqué de la muerte. Amén. Wow. Amén. Cumplido en quirófano 23 años. Y resulta ser que cuando me le quita la intubación y todo, y la anestesia ya pasa, lo primero que yo digo, yo cumplo años hoy. Wow. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está la madre de esta muchacha? Y va mami ahí, porque Wow. yo la estaba procurando. ¿Dónde está mi mamá? Yo cumplo años hoy. Allá en UCI se llenó de globo. De verdad que no me quejo de los médicos, las enfermeras, el Señor puso su gracia, el Señor obró los mejores médicos especialistas de Sedimá. Ahí me tocó, el Señor obró. Y es tan tal que las enfermeras ese día de mi cumpleaños me pusieron globo. Me pusieron Wow. globo de guantes, soplaron eso y me pusieron globo. Felicidades, Aniver, sigue adelante. Y yo, wow, cuántos mensajes bellos. Y ellos mismos pudieron ver la gloria y el poder de Dios en este cuerpo, que era imposible que se levantara. Ellos estaban sorprendidos. Ellos decían, milagro andante. Ellos entraban Wow. y me decían, milagro andante. Tú eres un milagro. Los Los médicos. Tú eres un milagro andante. Porque quizás ellos habían presenciado anteriormente otras personas, otros pacientes, quizás con la misma condición que tú, y no salían vivos. Habían 2 pacientes que fueron con mi cuadro, Antonio. 2 pacientes fueron a Sedimá con mi cuadro. Y le dijeron a mi mamá, han llegado 2 pacientes con ese cuadro y no ha salido uno vivo. Aleluya. Resulta ser que mi mamá le dijo, esa enfermedad llegó hasta que llegó este cuerpo. El Señor se va a glorificar. Wow. Óigame, era imposible. Habían 2, tal vez con mayor condición física. Que había, aleluya, pero el poderoso de Israel estaba conmigo, nunca me dejó sola. Wow. Nunca me desamparó. Él se puso ahí enfrente custodiando todo. Era como el enemigo bombardeando, dando, a ver, tirando. La estocada, la pastora dice, la estocada final, lo del corazón para ver. Mas sin embargo el Señor ahí desde su trono, velando y guardando mi vida. ¿Cómo el Señor tiene el cuidado de nosotros, Antonio? ¿Cómo el Señor guarda de nosotros? Y nosotros tanto que nos preocupamos, que voy a alcanzar, que voy a obtener, que yo quiero eso. Y nos empecinamos en alcanzar. Y a veces nos despreocupamos y nos desenfocamos de la voluntad y el propósito de Dios. Wow. Cuando lo que debemos hacer es enfocarnos en el propósito y lo que Dios quiere alcanzar con nuestra vida. Lo que debemos de enfocarnos en lo que es lo que tú quieres y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para con mi vida? Y rendirnos a la voluntad de Dios. Rendirnos a lo que Dios quiere para con nuestra vida. Sumergirnos ante su presencia y preguntarle, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Y dejar el ego, la prepotencia y la arrogancia y dejar que Dios sea moldeando y dirigiendo nuestro caminar. Debemos dejarnos dirigir por el Señor, Antonio. Wow. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Mientras tú cuentas la vivencia de lo que viviste en ese lugar, siento la cobertura del Espíritu Santo, porque a veces nosotros limitamos a Dios Así es. y pensamos que Dios no puede hacerlo. Así es. Y muchas veces nos cansamos, soltamos, pero Él dice, mi mano no se ha cortado. Es que nada pasa en esta tierra sin la voluntad de Dios. Wow. Una hoja no cae sin la voluntad de Dios. Y si sabemos eso y nos aferramos a esa palabra, nada acontece sin que el Señor lo permita. Imagínese Job. Todo lo que le aconteció a Job fue porque Dios le permitió eso a Job. Porque le dio el permiso a Satanás que llegara y le dio un límite. Oye, yo te voy a permitir, pero no llegue. Te pongo ese límite, no llegue. Yo me imagino al Señor allá desde su trono cuidando mi vida. Como tú puedes, con el dengue, el COVID, la meningitis, también en la válvula. Ok, la válvula. Wow. Pero no te llegue. Ya está ahí. Hasta ahí llegaste.
hasta ahí te permito llegar. Ahora me toca obrar conforme a lo que yo quiero obrar. Wow, bendito sea el Señor. Dios es grande. Entonces, Demasiado. luego que sales de la operación, te dan de alta, ¿cómo ha sido tu vida luego de esa experiencia buena y mala? Mala porque tuviste que pasar el valle del dolor, Sí, el valle de sombra de muerte, de dolor, tuviste que vivirlo. así es. No te lo contaron, tuviste que vivirlo. Exactamente. Pero buenas también porque conociste una parte de Dios que no conocías. Así es. Y es Dios obrando milagro y haciendo posible lo Lo imposible. imposible. Resulta ser que cuando ya estoy en UCI, que van y mi hermana va. Y ella fue que me dijo, te operaron, pues yo tampoco sabía que me Wow. habían operado. O sea, Yo no sabía. Dios te sedó completamente. Exactamente. Yo no sabía que me habían operado. Y mi hermana me dice, ¿a ti te operaron? Y yo como todo lo tomo tranquilamente, yo hago así y veo la operación. Y yo, mire, me operaron. Me operaron y el proceso fue duro. El proceso de recuperación, no le miento, fue duro, doloroso, pues todas las complicaciones que presenté, todo eso fue doloroso. Es tan tal que los médicos iban a la sala y ellos hacían los estudios para ver si yo quedé normal. Si yo ya me podía, tenía movilidad en mis extremidades y ellos vieron efectivamente que sí. Resulta ser que cuando me suben a sala, el día 3 de julio, me suben a sala. El 2. El 3 en la madrugada, a las 6 de la mañana, van y entran a una máquina y me hacen un ecocardiograma. En el ecocardiograma ven que tengo líquidos y dice, tenemos que llevarla de nuevo a quirófano para drenarle el líquido. O sea, que después Que Dios de la operación, donde Dios te libró de la muerte, vuelven a llevarte de nuevo. Exactamente, a sacar líquido. Y mi mamá, que le dicen eso, ella que derrumbada, imagínense, el Señor ha obrado, pero una cosa tras otra. Wow, Señor. Me llevan a UCI de nuevo y me entran luego a quirófano. Resulta ser que yo, primera vez consciente en quirófano, porque yo cuando la primera vez que me iban a operar yo estaba inconsciente totalmente. Yo no sabía de mí. Resulta ser que ahora yo puedo ver las luces del quirófano y me pusieron así, Antonio, en el quirófano. Crucificada. Y ahí en el quirófano me estaban trabajando aquí en las venas y me hacían así, me acuerdo yo. Me pusieron anestesia y luego me estaban trabajando así las venas y yo sentía dolor. Y el cirujano me dijo, mi niña, ¿qué pasa? Y yo, me duele. Dime para yo ponerte otro poco de anestesia. Y él me puso más anestesia. Y aún así yo sentí el dolor. Mismo. No la cogiste la anestesia. Yo sentía, aunque no tanto como antes, pero yo sentía los pullones y la molestia. Y ahí mismo, yo mirando así, decía, Señor, si eso es a mí que me duele. Wow. ¿Cómo me están haciendo con una aguja, Antonio? Imagínate tú, Señor, que padeciste por mí y fue con clavo que traspasaron tus manos. Yo digo, Señor, ¿cómo? Imposible. Y esa experiencia el Señor me permitió tenerla en ese quirófano. ¿Cómo? Y ahí mismo yo analizando y recapacitando en la palabra de Dios. Señor, ¿cómo moriste tú por mí? Wow. Y tan mal agradecido lo que somos, Antonio. Wow. ¿Cuánto le fallamos a Dios? Ese sacrificio lo tiramos por el suelo. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tanto que padeció, tantos latigazos, tantas humillaciones que padeció por mí para salvarme a mí. Yo siendo pecadora. Wow. Y por mí el Señor murió. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo no alabar y glorificar tu nombre? Y el Señor, luego salimos del hospital, luego de ahí salimos del hospital y el proceso de recuperación fue algo doloroso. Luego a los 2 meses, me acuerdo, teníamos que tomar terapia.
El Señor también se glorificó en el ámbito económico. Fue mucho dinero Se debía. debía. Muchos medicamentos que me pusieron, más sin embargo el Señor se glorificó. Mi madre, mi padre también, el Señor lo tocó. También utilizó hermanos, y de verdad que esa deuda fue saldada. En menos de 10 días, Antonio. Wow. Era imposible. Más sin embargo, el Señor toca a mi papá donde está. Lo toca. Y permite que mande ese cheque a aquel hospital. El seguro hizo un tranque. En Sedima no hacen esos acuerdos de pagos. Si tú tienes que pagar y para llevar No, o sea, aquí, o encharcar tu sueldo o pagar. Resulta ser que mi mamá dijo, Señor, Padre amado, y ella dice que ella estaba en la galería y el Señor le dijo, te la van a dar con tanto. wow. Con tanto te la van a dar. Y efectivamente, Antonio, el Señor permitió. Fue como un tranque entre el seguro y el hospital, que no permitió. Era un problema, sí, en fin, un problema. Y resulta ser que hubo ese tranque. Y con lo que le dijeron a mami que se me iba a dar, el Señor le dijo, con eso me dieron. Con tanto, ella buscó en las cuentas ahí, depositó en el hospital. Me dieron al cabo de los 10 días, antes de los 10 días, mami me dice, llama a tu papá. Y yo, no, mami, yo no quiero llamarlo, llama a tu papá. Y yo lo llamé. Y en los pocos días ahí mandó también para el hospital. Y también el pueblo, el Señor obró y pudo esa deuda ser saldada. Wow. Ser saldada. Entonces, hasta ahí el Señor se glorificó. Era imposible también eso. Santo Dios. Mas, sin embargo, el Señor dice, yo voy a hacer mi obra completa. Yo la hice ahora con ella. Como ahora dice Pablo, es completa. el que pensó en usted de la buena obra, la perfección. O sea, Dios Perfeccionará. se encargó de todo, desde la De operación hasta suplir el dinero para que pueda salir a testificar al mundo lo que Dios hizo Y contigo. me acuerdo de esa palabra, nunca le va a faltar nada a esa niña. Wow. Me acuerdo de esa palabra, nunca. Cuando Dios te da una palabra, oye, afírmate, agárrate de esa palabra, que Él la va a cumplir. Wow. Nunca le va a faltar nada a esa niña. Y el Señor obró y fue saldada. Resulta ser que luego, a los 2 meses, comienzo terapia. Me hicieron terapia y el Señor allá me puso en gracia. Yo estaba dando hasta clase, yo estaba dando los primeros pautas, hasta clase y todo. Y yo, Dios mío, ¿dónde usted llega? Clase en aquel lugar. Y Wow. yo, Señor, ¿dónde usted permite que uno llegue? Tu gracia es sin igual. Así, y de verdad que lo mejor que le puedo decir en mis 23 años ha sido servir al Señor. No hay desperdicio. Yo no he desperdiciado mi vida. La mejor inversión que yo he hecho es servir al Señor. Santo. La mejor inversión que yo he hecho con mi vida, mi tiempo, Que el mundo lo sepa. que el mundo lo sepa, es servir al Señor. Wow. Porque, para que vayamos casi cerrando, hay personas que desde que le llegan cualquier prueba quieren soltar todo. Tirar la toalla. Y tú pasaste por el mismo valle de la muerte. Y aún así te aferraste a Dios. Y te aferraste a la promesa de lo que Él te dijo. Y ahora que me llega a la mente, Antonio, a veces vemos la mano poderosa de Dios obrar en nuestra vida y sabemos el poder inmenso que el Señor tiene, pero llegan pruebas y situaciones en nuestra vida que nos olvidamos muchas veces. Que el Señor hizo una obra grandiosa, a veces nos olvidamos, a veces dudamos, Señor, verdaderamente usted va a obrar nuevamente. Verdaderamente usted se va a glorificar. ¿Sabe qué, Antonio? Luego de ese proceso, que algo también de testimonio, que algo que me impactó y el Señor trató conmigo en ese proceso. Yo, 3 meses luego, yo perdí prácticamente casi todo el cabello por las esteroides que me mataron al cerebro. Cuando yo pierdo, yo me acuerdo, yo ese jueves fui a lavarme mi cabeza y en las manos me quedaba el cabello.
yo comencé a dar gritos. Del alma me salía. Yo no lloré con la operación, yo no lloré con la operación, nada. Pero cuando yo vi que el cabello se me cayó, yo comencé a dar gritos. Porque la Biblia dice que la gloria de la mujer es el cabello. Y yo llorando. Pero luego, el pastor Guarionet dijo, mija, tú tienes cabeza. Y yo le dije, Señor, El pastor siempre con sus consejos sabios. Exactamente, el pastor. Y yo digo, Señor, cuán malagradecida soy. Yo llorando por esos cabellos y dudando, cuán malagradecida soy. Tú salvándome de la muerte. Óigame. Y yo llorando por los cabellos. Óigame. Wow. Yo llorando por esa simpleza, el cabello. Las cosas del Señor. En ese proceso yo aprendí, óyeme, las cosas que tú humanamente pierdas, tú no debes estar llorando por eso. Dale gracias a Dios por la obra que el Señor ha hecho en ti. Tú estás viva. Agradece porque tú estás viva. Tú puedes glorificar y exaltar el nombre del Señor. Agradece por eso. Tú vas a estar llorando por ese cabello que tú estás perdiendo. Agradece por la obra inmensa. A veces nos olvidamos de esa obra inmensa que el Señor hizo. Óigame, debemos hacer más agradecidos. Yo dije, Señor, perdóname. Yo lloré y le pedí mucho perdón a Dios. Y dije, Señor, perdóname. Porque he llorado por esa simpleza cuando tú has hecho demasiado conmigo. Demasiado conmigo. Así que si los que van a escuchar eso están pasando por situaciones y usted ha visto la mano poderosa de Dios obrar a su favor en momentos anteriores, no dude, porque así como lo hizo ayer, Él lo va a hacer hoy en tu situación. Bendito sea el Señor. Yo quiero que tú termines a nivel esta entrevista, pues orando por esas personas que quizás están en una cama de hospital. Amén. También por sus parientes, que muchas veces la desesperación lo agobia al ver que tienen un pariente combatiéndose entre la vida y la muerte, para que el Eterno pues traiga paz y aumente su fe, que Dios puede hacerlo. Amén, amén. Amantísimo Dios y Bendito Padre sea tu Celestial, nombre. alabamos, glorificamos su santo y divino nombre. Padre, en esta hora oramos, Señor, por esas vidas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Jehová Dios, aquellos que están siendo desahuciados por la ciencia médica, Dios, que no hay esperanza de vida. Jehová Dios, eres el médico por excelencia, y es por eso que clamamos en esta hora, pidiendo que usted sea obrando, Señor, y glorificándose de manera especial. Que usted sea pasando su mano sanadora según su divina y preciosa voluntad, Nazareno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Así que Dios les bendiga mucho. No olvide de suscribirse al canal, compartirlo con alguien para que también pueda ser bendecido. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Aleluya.